encomendaron la tarea de comentar el trabajo del día de hoy del profesor Roberts, y pues es una tarea muy difícil porque es un trabajo muy ambicioso, me parece. Así que yo lo que voy a decir es que el trabajo que hoy nos presentó el profesor Roberts es un trabajo que pone a la tasa de ganancia en el lugar teórico que ocupa en la realidad económica. La tasa de ganancia es el elemento central en una economía capitalista. En el trabajo, el profesor Roberts aborda justamente el papel de la tasa de ganancia en la relación que él explicó como causalidad entre inversión y crecimiento económico, y eso nos lleva al cuestionamiento de qué causa que la inversión a la tasa de ganancia o la tasa de ganancia a la inversión, que fue lo que me parece que se centró su presentación de hoy. Pero también hay un papel importante que Roberts le confiere en el trabajo a la tasa de ganancia. Desde mi perspectiva, lo que él plantea en este trabajo es que la tasa de ganancia es un determinante, sino es que el determinante primordial de los procesos de crisis económica. También nos plantea, en esta, sobre todo la última parte de su presentación, la discusión de si la tasa de ganancia es el motor de la recuperación económica. Y me parece que está claro que él concluye que la tasa de ganancia es lo que permitiría la recuperación de esta tasa, es lo que permitiría la recuperación económica. Su trabajo también, por eso digo que es muy ambicioso, vean ya cuántas cosas nos está planteando, pero además nos presenta la contrastación empírica de los puntos de vista teórico de Keynes y de Marx en relación con esta mutua dependencia, de este sentido de la causalidad entre la inversión y la tasa de ganancia, o de la tasa de ganancia y la inversión. Estaba traicionando mi sentido marxista de ver las cosas en su dependencia recíproca, pero lo que plantea Roberts es que el keynesianismo no pasa la prueba estadística, y que sí la pasa el marxismo en establecer que el crecimiento económico, la recuperación económica está determinada por la recuperación de la tasa de ganancia. Además, en esta contrastación empírica, en el trabajo que nos ha presentado Roberts, nos da una revisión amplia de la literatura que ha abordado esta relación y el sentido de la causalidad entre inversión y tasa de ganancia, o bien entre tasa de ganancia e inversión. Justamente con eso cerró su presentación, diciéndonos cuál es el papel que juega el gasto público, o cuál es el papel que juega la tasa de ganancia en la recuperación del ritmo de crecimiento económico. Repito que esta amplia revisión de la literatura pasa por revisar no solamente los dichos teóricos de los autores, sino por poner en cuestionamiento y confrontar empíricamente lo que ellos dijeron con la sistematización y el análisis estadístico y aún econométrico de esto que nos han planteado como relación entre la inversión y la tasa de ganancia. En estas pruebas estadísticas o econométricas, lo que él ha revisado en la literatura y ha propuesto sus propias estimaciones, examinando la correlación de estas dos variables y examinando, aunque nos explicó muy claramente, cómo se utiliza esta prueba de causalidad en la economía. Yo voy a humildemente hacer dos comentarios. Uno, que está situado en esta primera parte de su trabajo, en la que plantea la relación entre la tasa de ganancia y la inversión como determinante primordial del proceso de crisis económica. Es decir, mi comentario va a ir en el sentido de no precisamente de hacer una crítica, como él me decía cuando yo llegué a esta aula el día de hoy, sino de comentarle qué reflexiones me movieron a haber estudiado con cierto detalle su trabajo. Entonces mi comentario va a ir en este aspecto de la concepción de la tasa de ganancia como un determinante primordial del proceso de crisis económica. Y un segundo comentario lo voy a dirigir a esta idea de la salida
Él examinó el sentido de la causalidad y nos dice de manera concluyente cuál es ese sentido. La tasa de ganancia determina la inversión y por esta vía la recuperación económica. En este otro aspecto es en el que se van a centrar mis dos comentarios. Y quiero partir de este esquema que él mismo nos presentó del ciclo de las ganancias desde la perspectiva marxista. Fíjense ustedes que él nos dijo, el punto de partida de una crisis económica es lo que está aconteciendo con la tasa de ganancia y con la masa de ganancia. En este aspecto de su concepción de lo que genera una crisis económica me voy a detener en los siguientes momentos. Esta es una idea que encontramos también en Anwar Sheikh. Anwar Sheikh nos dice que en un proceso de largo plazo en el que tenemos una tendencia descendente de la tasa de ganancia, va a haber un punto en el que no solamente la tasa, es decir, las ganancias en relación con la inversión productiva decaigan, sino el conjunto, la masa de ganancias, la masa de beneficios de la economía llega a un punto en el que va a caer. Y nos dice Sheikh, este es el punto de crisis económica, ese es el punto en el que una economía comienza a tener o bien estancamiento o incluso, como las grandes depresiones, un descenso claro y muy grave, muy severo de la producción económica. Es el planteamiento de Sheikh, repito, en un proceso de tendencia descendente de largo plazo de la tasa de ganancia, va a ocurrir, se va a sumar el descenso de la masa, del volumen de ganancias. Si nosotros tomamos la propia evidencia empírica que nos proporcionó el profesor Roberts, pues me parece irrefutable que estamos en un proceso de largo plazo, en una tendencia de largo plazo de tasa descendente de la tasa de ganancia, perdón, de tasa descendente de ganancia. Me parece claro a todas luces. Nosotros podríamos, como me parece que también lo hizo el profesor Roberts, descomponer el periodo de estudio en dos, y está muy claro el periodo antes del neoliberalismo, en donde la tendencia de la tasa de ganancia a descender es más marcada. Y es claro que como logro del neoliberalismo tenemos una recuperación de la tasa de ganancia en los términos de las cuentas nacionales de Estados Unidos, y en los términos de las estimaciones de Sheikh una recuperación menos clara, menos fuerte, digamos, pero al fin y al cabo recuperación. Entonces tenemos un momento económico antes de la crisis de 2008-2009 en el que tenemos a una tasa de ganancia creciendo. Esto no parece corresponder al esquema planteado, me parece a mí, por el doctor Roberts y por el que Anwar Sheikh también nos ha hecho transitar. Entonces, esto se agrava todavía más si examinamos la evidencia empírica del profesor Roberts con la tasa de ganancia de los países del G7, países más desarrollados en el mundo capitalista. Podríamos decir que efectivamente de 2004 a 2010 es irrefutable que hay un descenso en la tasa de ganancia. Los defensores de la postura de Sheikh y del planteamiento del profesor Roberts dirían, ya ven, sí hubo para el conjunto de países capitalistas desarrollados un descenso en la tasa de ganancia, pero ojo, son 4 años. Nosotros podríamos decir que la recta de regresión que pasa por todas las observaciones de tasa de ganancia de estos países del G7 nos indica que se estaba recuperando la tasa de ganancia desde el inicio del neoliberalismo hasta comenzada la crisis y entrada incluso la crisis actual, la crisis de 2008-2009. Entonces, insisto, tenemos aquí la dificultad. Yo he estudiado al lado de Alejandro Valle como mi principal interlocutor, que justamente este fenómeno de una tasa de ganancia creciente que acompaña, o bueno, que está presente previo a la crisis, es una dificultad para la economía marxista. La economía marxista, o muchos de sus exponentes, plantean que la crisis se explica fundamentalmente por el descenso de la tasa de ganancia. ¿Cómo explicamos que la crisis que todavía estamos viviendo se haya presentado después de un periodo de crecimiento de la tasa de ganancia? Esa es una dificultad que había que zanjar, y bueno, como las presentaciones del trabajo del profesor Roberts, no voy a abundar en la respuesta que nos ha
sugerido el profesor Martín. Miren, todavía la cosa se complica más porque esta gráfica que nos presentó el profesor Roberts es la tasa de ganancia de Estados Unidos, pero restando el sector financiero. Quiere decir que si quitamos lo que él sugirió como ganancias ficticias o sector ficticio del capitalismo estadounidense, la tasa de ganancia sí decrece. Y ahí la teoría marxista tendría una paridad irrebatible. La tasa de ganancia de Estados Unidos sí tiene una tendencia descendente. Pero también hemos estudiado otros problemas en economía política. Y nos han enseñado o hemos aprendido que la ganancia financiera tiene como fuente a la ganancia productiva. Entonces, ¿qué magnitud de la ganancia ficticia es verdaderamente ficticia? ¿O qué magnitud de esa ganancia financiera tiene un componente real, tiene un soporte real? Si nosotros pensamos en la propuesta, por ejemplo, de... permítame un segundo. Con la que cerró el profesor Roberts. La salida de la crisis parece que le pone un tache al keynesianismo. No, si se gasta más no hay garantía, y de hecho más bien hay pruebas de que el crecimiento económico no se va a recuperar. Se debe recuperar la tasa de ganancia. Y recuerden ustedes, él cerró la parte final de su presentación, cerraba mostrándonos que quien era más convincente para explicar el proceso económico que gesta la crisis económica, era el multiplicador marxista, que él definió, que ya no se los voy a repetir, pero en todo caso una recuperación de la tasa de ganancia está vinculada a una recuperación del crecimiento económico. También nos mostró que entre Keynes y Marx, quien pasa la prueba de contrastación empírica es la teoría marxista. Así que pareciera que la conclusión es: hay que procurar la recuperación de la tasa de ganancia si queremos salir de la crisis económica. Eso es una conclusión incluso de las pruebas econométricas que en el trabajo del profesor Roberts se revisa. Pero, ¿y qué hay desde la perspectiva de los asalariados? Hasta aquí la perspectiva parece ser una perspectiva capitalista. Al capitalismo le interesa recuperar el crecimiento económico, al capitalismo le interesa recuperar la tasa de ganancia. ¿Y los asalariados qué hacemos? Nos ha constado que cada crisis recupera la tasa de ganancia, y esta es la historia del neoliberalismo. Se recupera la tasa de ganancia a costa de una mayor tasa de plusvalor. ¿Cómo aparece ante la economía convencional y los simples mortales este aumento en la tasa de plusvalor que no es evidente en el capitalismo? Pues como salarios estancados en el primer mundo, los salarios estadounidenses están estancados, o como salarios decrecientes, que de eso ni nos cuenten a los mexicanos, que desde el 76 hemos perdido el salario real, más o menos se ha reducido en un 75%. Cada crisis va a recuperar la tasa de ganancia a costa, pues ha sido la historia en las últimas crisis, de aumentar la explotación, de aumentar la tasa de plusvalor. Y en ese sentido, ¿cómo repensamos una parte del trabajo del profesor Roberts? Las ganancias ficticias, si las quitamos, dice, o nos propone el trabajo del profesor Roberts, nos muestra que la tasa de ganancias sigue creciendo, así que son ficticias. Pero hay alguien, Costas Lapavitsa, nos ha hablado de expropiación financiera. Resulta que una parte del capital variable, una parte del ingreso de los asalariados sirvió para aumentar las ganancias de los capitales financieros en esta crisis de 2008-2009, en el proceso que la gestó. Y además, esto de que son ficticias, me parece que nos pone a los marxistas en un terreno en el que hay que discutir qué son las ganancias ficticias y qué significa esto de lo ficticio, porque miren, cuando hubo ganancias financieras con la burbuja hipotecaria, muchos ganaron, pero después, al transformarse la deuda privada en deuda pública, yo lo que estoy planteando es que las ganancias que se generaron para el sector financiero en esa burbuja hipotecaria
fueron una especie de ganancias adelantadas que los asalariados les dieron a los capitalistas. Porque hoy los trabajadores asalariados son los que están trabajando para producir esas ganancias ficticias que a lo mejor no se produjeron, o no todas se produjeron. Se apropió el sector financiero de ganancia, que no existía realmente. ¿Cuántas veces no existía? Es lo que tenemos que discutir los marxistas. Y esa recuperación que hoy se plantea del sistema económico en su conjunto, y diríamos siguiendo la propuesta del profesor Roberts, recuperando la tasa de ganancia, entonces va a seguir siendo a costa de un aumento de la tasa de plusvalía. Hoy los trabajadores asalariados, la primera tarea que tienen, y fue impuesta, no la eligieron, es producir la riqueza que otros se apropiaron durante la burbuja hipotecaria. Y finalmente tienen que, como decía el profesor Roberts, apretarse más el cinturón para poder recuperar la tasa de ganancia y con ello el crecimiento económico. O bien, como algunos marxistas planteamos sin ambajes, la única salida no es la keynesiana y no es la marxista en este caso, de procurar el aumento de tasa de ganancia, porque eso es a costa de un aumento de tasa de plusvalor, de que los salarios reales siguen cayendo, y pues dicen que a una piedra no se le puede sacar agua, sangre menos. Yo no sé de dónde ahora se podrá sacar, o será que sí todavía, pero es una discusión que pasa por la discusión de la lucha de clases, que por cierto es una presentación que el profesor Robles va a hacer en Xochimilco. A lo mejor ahí nos va a dar más respuestas que las que pudiéramos vislumbrar con su presentación de hoy. Y bueno, insisto, la postura de algunos marxistas, no nos digan románticos, estamos mostrando teóricamente, Roberts es parte de esta demostración, no hay soluciones dentro del capitalismo, ahora parece que ni al crecimiento económico. Y la única solución sería por la vía no capitalista. Llámenle como quieran, socialista, cooperativista, solidaria, pero tiene que ser una solución no capitalista. Ni siquiera está a la vuelta de la esquina, lo sé también, pero como teóricos que nos quisiéramos jactar de ser científicos y objetivos, tendremos que reconocer que las soluciones a esta crisis no están por el lado de Keynes, no nos han dado respuestas y hoy nos han mostrado que no, parece que no pueden darlas, y la solución posible que ve el marxismo parece ya que está tocando su punto límite. La resistencia de sobrevivientes, de los trabajadores del mundo, es la que nos dirá si todavía pueden seguirle sacando sangre antes de convertirse en piedras. Esto.